A nivel de miembro inferior, igual que como el miembro superior, la vascularización comenzaba con una arteria que se va a llamar la aorta abdominal. Cuando veamos digestivo vamos a ver todas las ramas que genera la aorta abdominal, ¿cierto? Esa aorta abdominal, cuando llega a la pelvis, se divide en dos, por así decirlo, entre comillas, se acaba la aorta y me da origen a dos arterias que se van a llamar las arterias ilíacas comunes o ilíacas primitivas. Entonces tendremos una arteria ilíaca interna, una ilíaca común izquierda, una ilíaca común derecha. Luego esas arterias ilíacas se dividen en dos, ¿sí? Imagínense que mi brazo es la ilíaca común y se dividen en dos. Una arteria ilíaca se va a ir hacia adelante y se va a llamar la arteria ilíaca externa, y otra se va a ir hacia atrás y se va a llamar la arteria ilíaca interna, ¿sí? Entonces esta, el 3, sería la arteria ilíaca interna, y la 4 sería la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca interna se encarga de irrigar todas las vísceras pélvicas, ¿sí? Se encarga de irrigar, digamos, la parte terminal, la parte distal del sistema urinario, del sistema reproductor, tanto masculino como femenino, del sistema digestivo. La que nos interesa en este momento es la arteria ilíaca externa. Ella se va hacia adelante, cruza un ligamento que viene desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis y se va a llamar el ligamento inguinal. Ligamento inguinal, anteriormente, y todavía hay libros que lo llaman ligamento de Jean-Bernard. Acuérdense que ya no se usan los epónimos. Por favor, en ningún quiz, en ningún parcial mío me coloquen epónimos, porque eso no se usa ya. ¿Sí? Los epónimos eran los nombres, los nombres de las personas que los descubrió. Entonces, por allá un viejo Jean-Bernard descubrió el ligamento y le pusieron pues el nombre, sí, lo mismo que trompa de falopio, yo los he comentado. Entonces no, es ligamento inguinal. Tan pronto la arteria ilíaca externa cruza el ligamento inguinal, entra al muslo y ya me cambia de nombre y se va a llamar la arteria femoral. Arteria femoral. Entonces ahí ¿sí? Ahí en la zona donde llega esa arteria femoral, nosotros tenemos una estructura que se llama el triángulo femoral. Triángulo femoral, ¿sí? Ese triángulo femoral es una zona que no tiene casi protección, solamente está la piel, la fascia y ya, no más. Por eso es que dicen que es fácil buscar el pulso femoral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí no hay músculos que estén por encima protegiendo esas estructuras vasculonerviosas, ¿cierto? Sino que vamos a encontrar solamente las estructuras del triángulo femoral. ¿Cuáles son los límites del triángulo femoral? Disculpa un segundo. Ese triángulo femoral, entonces, superior, el límite superior va a ser el ligamento inguinal, ¿cierto? El límite lateral será el músculo sartorio. ¿Sí? Músculo sartorio. Pues no todo el músculo, sino un pedacito, ¿cierto? Y el límite medial sería el músculo aductor largo. Músculo aductor largo. Ligamento inguinal, sartorio, músculo aductor largo. El piso de ese triángulo
vendría siendo el músculo pectíneo. Pectíneo. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido de ese triángulo femoral? De medial hacia lateral voy a encontrar primero los linfáticos inguinales, que se llaman linfáticos femorales. Los nódulos linfáticos. Luego viene la vena femoral. Viene la vena femoral. Luego viene la arteria femoral. Y finalmente, pues lo hago con verde, pero la nómina dice que los nervios se hacen en amarillo, pero no tenemos marcador amarillo. Entonces viene el nervio femoral. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el contenido del triángulo femoral? El van femoral. Vena, arteria, nervio femoral. ¿Cierto? Aquí. Entonces, tan pronto la arteria femoral desciende la arteria femoral como arteria femoral y ya va a llegar al límite inferior del triángulo femoral, la arteria femoral se me abre y se me divide en dos, ¿sí? La arteria femoral profunda y la arteria femoral superficial, igual que hablábamos ayer de la braquial profunda y la braquial superficial, igual, ¿sí? La femoral profunda, pues se va profunda por toda la parte anterior del muslo, se va profunda, ¿verdad? Y empieza a dar una serie de ramificaciones que van a ir a irrigar o le van a dar la vascularización a los músculos del compartimento anterior y fuera de eso al hueso. Esas arterias se llaman las arterias perforantes, que las veíamos también acá. De tal manera que cuando antes de que llegue la femoral profunda a la rótula, ya desapareció, se acabó. Acuérdense lo que yo les decía. En la medida que una arteria va dando ramas, ¿qué le va pasando a la arteria? Se va reduciendo el calibre hasta que ya se acaba la arteria. ¿Listo? Muy bien. Y me queda entonces la arteria femoral superficial. La 8. Arteria femoral superficial. Esa arteria femoral superficial se me va hacia medial del músculo, superficialmente. ¿Sí? Se me va hacia medial del músculo, ¿cierto? ¿Se acuerdan ahorita cuando estábamos hablando del músculo aductor mayor? Que les dije que en el músculo aductor mayor tenía dos inserciones, ¿sí? ¿Verdad? Tenía dos inserciones, ¿verdad? Entonces, aquí el músculo aductor mayor me hace esto. Me deja este hueco. Ese se llama el hiato del aductor, ¿sí? Y por ese hiato del aductor viene la arteria femoral superficial, se mete la arteria femoral superficial por el hiato del aductor. Algunos libros les dicen solamente hiato del aductor, otros libros les dicen hiato del aductor mayor. Cualquiera de las dos maneras lo pueden hacer o escribir. Entonces se mete la arteria femoral superficial por el hiato del aductor. ¿Y qué sucede? Primero la arteria se me va de anterior a posterior. Ya esa arteria queda aquí, cae aquí. Ahorita les digo cómo se llama esta región. Y segundo, me cambia de nombre. Ya deja de llamarse arteria femoral
y se me convierte en arteria poplítea, porque esa región se llama rombo poplíteo. ¿Sí? Esta parte de aquí atrás se llama el rombo poplíteo. ¿Sí? Entonces, pasó la arteria femoral superficial el hiato y cayó a la región poplitea y se me convierte en arteria poplítea. Esa arteria poplítea, ¿sí?, da unas ramas, todas van para la rodilla. Entonces, esta será la arteria, ¿sí?, o la rama colateral superior medial, lateral o colateral superior lateral, la inferior medial y la inferior lateral. Todas ellas van de atrás hacia adelante, se anastomosan aquí adelante. Por eso es que cualquier medio laceración que uno tiene en la rodilla sangra uno tanto, porque ahí se anastomosan todas esas ramas y me producen como una especie de malla. Yo les digo a ustedes, como esas mallas de básquetbol, ¿sí?, como una malla anastomótica. ¿Sí? Por eso sangra tanto la lesión. Además de que es muy superficial. ¿Por qué? No tenemos músculo en la rodilla, tenemos ese tendón rotuliano, nada más, y la piel. ¿Sí? Entonces quedan muy superficiales. Muy bien. Seguimos bajando la arteria poplítea, y antes de salir del rombo poplíteo, ¿sí?, se me convierte en tronco tibio peroneo. Tronco tibio peroneo. Ese tronco tibio peroneo me va a dar una arteria que se va a llamar la arteria tibial anterior. Arteria tibial anterior. ¿Sí? Entonces, aquí llegó la arteria, viene así la arteria femoral superficial, entró por el hiato y pasó acá, a esta zona. Ese rombo, este triángulo se llama triángulo poplíteo, y estoy hablando de rombo. Entonces, toda esta zona así es el rombo poplíteo. ¿Sí? Rombo poplíteo. Entonces, a este nivel la arteria poplítea me da esas ramas para la rodilla, la lateral superior medial, ¿sí? Y antesito de salir del triángulo o del rombo, me da el tronco tibio peroneo. Resulta que acá, igual que acá, entre el cúbito y el radio, hay una membrana que se llama la membrana interósea. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa arteria profunda acá? La arteria interósea. Acá también hay una membrana que tiene la membrana interósea, ¿verdad? ¿Cómo así que aquí atrás se da la arteria tibial anterior? ¿Qué significa anterior? ¿Que está en dónde? Acá. Pero esa arteria se origina acá. Resulta que aquí arriba, esa membrana interósea tiene un huequito. Entonces, tan pronto se forma la arteria tibial anterior acá, atraviesa el huequito y se me va para anterior. Y entonces esa arteria tibial anterior viene por todo esto. Arteria tibial anterior. ¿Sí? Cuando llega al pie, cuando esa arteria tibial anterior se cambia de nombre, entra al torso del pie, ¿sí? Y se va a llamar arteria dorsal del pie. Y esa arteria dorsal del pie me va a dar una arteria que hace esto, se llama arteria arqueada. Y esa arteria arqueada, de ahí salen 4 arterias metatarsianas. Estas serían las arterias metatarsianas.
Y de esas arterias metatarsianas salen las arterias digitales. ¿De qué dedos? 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque la arteria dorsal del pie, después de que me dé la arteria arqueada, entra al dorso del primer dedo. Y entonces ya me cambia de nombre. Ya no se va a llamar arteria dorsal del pie, sino arteria dorsal del alus o del primer dedo, que vendría siendo esta. La arteria, la 21, arteria dorsal alus o arteria dorsal del primer dedo. ¿Listo? Preguntas así. 15. Me dio la arteria tibial anterior, ¿cierto? Después de que la arteria tibial anterior, perdón, después de que el tronco tibio peroneo me da la tibial anterior, despuesito me da la arteria tibial posterior y la arteria peronea o fibular. Entonces, la tibial posterior aquí ya dio la tibial anterior, ¿cierto? Se fue para adelante. Tibial posterior y peronea. Va por el compartimento lateral. Entonces, tibial anterior, perdón, subo los pies acá. Tibial anterior, ¿sí? Peronea y tibial posterior. Arteria. El cuello del pie, la arteria tibial posterior y la arteria peronea se unen y me van a formar dos arterias. Que son la arteria maleolar medial y maleolar lateral. ¿A dónde van a irrigar? Al tobillo. Maleolar lateral y maleolar medial. Al tobillo. Luego de que la unión de la arteria tibial posterior y la peronea me dieron las maleolares, entra a la planta del pie. ¿Sí? Entra a la planta del pie y me da las dos arterias plantares. Plantar medial, plantar lateral. Entonces aquí me dio las maleolares, la tibial posterior y la peronea. Me dieron la maleolar lateral y la maleolar medial. Inmediatamente entran a la planta del pie las dos plantares. Las dos, pero la mano. Estamos bien ubicadas. Las dos plantares, ¿cierto? La plantar lateral y la plantar medial. Pues ellas dos van a irrigar ¿qué cosa? La planta del pie. Plantar lateral, plantar medial. Y ahí se acaban las arterias. ¿Sí? Drenaje venoso. Drenaje venoso. ¿Sí? Igual que en la extremidad superior, el drenaje venoso se divide en dos: en un drenaje venoso superficial y en un drenaje venoso profundo. Lo mismo que ayer. Si yo me sé las arterias, ya me sé el drenaje venoso profundo. Y ya me sé las arterias. Muy bien, entonces, drenaje venoso. ¿Por dónde comienzo yo el drenaje venoso? Por los dedos. ¿Sí? La parte distal. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre el drenaje venoso es el de distal a proximal. ¿Sí? En este caso de abajo hacia arriba, porque la sangre estaría buscando aquí al corazón. Entonces, comenzamos con la vena dorsal del primer dedo.
vena dorsal del primer dedo. Imaginémonos que mi mano es el pie, entonces vena dorsal del primer dedo. Venas digitales de los dedos 2, 3, 4 y 5. Se unieron esas venas digitales y me formaron las venas ¿qué? Metatarsianas. Esas venas metatarsianas se unieron y me formaron la vena arqueada. Esa vena arqueada termina en la vena dorsal del primer dedo. Y una vez que la vena arqueada termina en la vena dorsal del primer dedo, me cambia de nombre y se me llama vena dorsal del pie. Vena dorsal del pie. ¿Sí? Vena dorsal del pie. ¿Listo? Resulta que esa vena dorsal del pie, cuando llega a la altura del cuello del pie, da muchas ramas y me forman un arco venoso que se va a llamar el arco venoso dorsal. ¿Sí? Arco venoso dorsal. ¿Listo? De ese arco venoso dorsal, la vena dorsal del primer dedo, de esa unión, sale una vena ¿cierto? Este sería el primer dedo. Entonces sale del primer dedo la vena dorsal. Aquí se vino la arqueada y terminó en la dorsal del primer dedo. Y aquí ya, ¿cómo se llama? Dorsal del pie. Del pie. ¿Sí? Y aquí arribita sube, da ramas esa dorsal del pie y me forma el arco venoso dorsal. De ese arco venoso dorsal sale una vena que va por toda superficial. Recuerden que estamos en el drenaje venoso superficial. Sale una vena que se va por toda la parte medial de la extremidad inferior, por toda la parte medial de la pierna y del muslo superficial. Esa vena se llama safena mayor. Vena safena mayor. ¿Sí? Vena safena mayor. Ahora, por aquí atrás, el arco venoso dorsal me saca otra vena que se va superficial por todo el compartimento posterior. Todo el compartimento posterior, pero superficial. Y va a ser la vena safena menor. Vena safena menor. Importante esas venas safenas. Venga, le quito esa tentación porque yo estoy con la tentación. Porque lo boto. Y el día de parcial, esta safena menor es la que más frecuentemente, las ramas colaterales de esa safena menor, es la que más frecuente sufren las varices. Por eso la cirugía se llama safenectomía. Muy bien. Ok. Nadie sabía, ¿no? Bueno, pregunta sobre drenaje venoso superficial. Pregunta sobre drenaje venoso superficial. Any question? Drenaje venoso profundo. Igual que las arterias, pero ¿en qué sentido qué? Contrario. Igual. ¿Sí? Entonces, vamos a tener acá
¿cierto? La dorsal del primer dedo, la arqueada. ¿Cómo se formó esa arqueada? La unión de las venas digitales de los dedos 2, 3, 4, 5 se convirtieron en venas metatarsianas y esas venas metatarsianas me formaron la vena arqueada, ¿cierto? Muy bien. Luego se convirtió en vena dorsal del primer dedo. Y esa vena dorsal del primer dedo ya entra a la pierna por toda la parte anterior, ¿cierto? Por toda la parte anterior, subiendo. ¿Se va a llamar vena qué? No, estamos en drenaje venoso profundo. ¿Cómo se llamaba la 16? Entonces esta es la vena Tibial posterior. Esa vena tibial anterior sube por todo el compartimento anterior, ¿sí? Sube por todo el compartimento anterior, ram, viene acá, sube por todo el compartimento anterior, ahí a profundo, ¿no? Por la parte interósea. Y aquí había un huequito, ¿se acuerdan? Por ese huequito estaba pasando la arteria poplitea y se me convertía en vena tibial anterior. Aquí es lo contrario, viene la vena tibial anterior y se mete por ese huequito y pasa de anterior a posterior. Ya vamos a ver dónde termina. ¿Sí? Ok. Tenemos las venas plantares. Acá. Las venas plantares. ¿Sí? ¿Plantar qué y plantar qué? Plantar medial y plantar lateral. Se unieron y me formaron el qué? Arco venoso dorsal o plantar. Plantar. Las venas se llaman plantares. Arco venoso plantar. A ese arco venoso plantar le llegan las maleolares. Maleolar medial, maleolar lateral. De ese arco que se armó me sale la vena peronea y la vena tibial posterior. Vena peronea y vena tibial posterior. Van subiendo. ¿Llegan a dónde? Al rombo popliteo. Y entonces la vena peronea se une con la vena tibial posterior y me forman el tronco tibio peroneo. Sigue por todo el rombo popliteo subiendo el tronco tibio peroneo y le llega a ¿cuál vena? La vena tibial anterior. Tan pronto le llega al tronco tibio peroneo la vena tibial anterior, me cambia de nombre y se me convierte en vena poplitea. Vena poplitea. ¿Sí? Y a esa vena poplitea le van a llegar ¿cuáles venas? La vena lateral superior medial, la lateral inferior medial, lateral superior lateral y la inferior lateral. Sigue subiendo la poplitea y entonces pasa entonces venía esa vena poplitea acá, ¿cierto? Se mete por cuál estructura que había acá, hiato del aductor, se mete. Y ahora ¿para dónde va a pasar esa vena? Para la región ¿qué? Anterior. Y en ese momento que la vena poplitea pasa por el hiato, me cambia de nombre y ya se me va a convertir en vena femoral superficial. ¿Sí? Vena femoral superficial. Ahora, en la parte anterior, pero profunda, empezaron a salir unos capilares venosos que se unieron y esos capilares venosos salieron del hueso y salieron de los músculos. Esas son las venas que perforadas.
Se unieron esas venas perforantes y me formaron la vena femoral profunda. Ahí en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior del triángulo femoral se une la femoral profunda con la femoral superficial y se me forma ¿cuál vena? La vena femoral. ¿Sí? Esa vena femoral pasa por el ligamento inguinal y se convierte en ilíaca externa. La vena ilíaca externa se une con la vena ilíaca interna y me forman la vena ilíaca común. Y las dos venas ilíacas comunes se unen y me forman la vena cava inferior. Vena cava inferior. ¿Sí? Preguntas hasta el momento. Las dos venas safenas, que eran el drenaje venoso superficial. La vena safena menor termina en la poplítea. Esta sería la vena safena menor. La vena safena menor termina en la vena poplítea. ¿Y a dónde termina la vena safena mayor? En la vena femoral. Preguntas. Preguntas. Que lo vamos a ver cuando salga pelvis. Cuando salga pelvis sí vamos a ver el plejo, que es el nervio ciático, que ustedes lo han escuchado, el nervio ciático. El nervio ciático se forma por L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5. ¿Sí? Y él va a inervar toda la parte de la región glútea, la parte posterior del muslo, de la pierna y del pie. ¿Sí? Es bastante complejo, ¿verdad? Ustedes de pronto en ortopedia hay pacientes que sufren de ciática porque hay una hernia discal a nivel de la región lumbar, ¿cierto? Y entonces esa hernia comprime el nervio ciático y entonces le va a generar todos los síntomas, la clínica del paciente, el dolor que va a experimentar el paciente, que es un dolor permanente, le va a generar la dificultad para mover. Estos pacientes no pueden hacer casi la flexoextensión, ¿cierto? No pueden hacer casi la